Buenas noches. Si les parece, acérquense un poquito más, así no están tan lejos, que casi es íntima esta charla. Bueno, por motivos de último momento profesionales, el doctor Dálvora no va a poder venir, así que trataré con el memo de subtítulos que me mandó de suplirlo en el momento en que le correspondía hablar. Como ustedes saben, en esta jornada intentamos hablar sobre las resoluciones judiciales que tienen que ver con el HBC. Tanto es la resolución que se refiere a las nulidades, a los problemas procesales, cuanto a la resolución que valoró las conductas de las personas intervinientes, procesando a algunos, sobreseyendo a otros y dictando algunas faltas de mérito. Desde hace muchos años uno viene escuchando que la ley dice lo que los jueces dicen que dice. Pero yo, como todavía estoy en la edad de adolescente rebelde, en rigor de verdad nunca le creí mucho a esa frase, porque muchas veces lo que dicen los jueces parecen olvidarse de que existen, además de una ley penal tributaria, existen garantías constitucionales y existe un orden jurídico que es solo y único y que todo debe ser volcado cada vez que un juez interpreta una resolución. Pero esto que lo tengo como principio general, es decir, que la jurisprudencia es para ser leída y para ser analizada, y después resolver si vamos a repetirla o si vamos a tratar de encontrar los argumentos que nos ayuden a contestarla porque la consideramos equivocada. Si esto lo pienso en forma general, realmente cuando leímos estos dos fallos, tanto el de fondo cuanto el que se refiere a las nulidades, este principio se hace aún más fuerte. Leamos y critiquemos, miremos lo que se dijo, porque entre lo que se dijo hay muchas cosas que parecen no corresponderse con nuestra legislación ni con nuestra cultura jurídica. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de analizar, y para que vean que somos ecuánimes, traemos al acusador y al defensor, y yo trataré de hablar luego, que era lo que iba a hablar el doctor Dálvora, de los principios generales del derecho, del derecho aplicados en estos casos, ¿no? Como ustedes saben, esta causa se inicia cuando un señor empleado de la banca suiza, en la filial Ginebra de la HSBC, resuelve apoderarse de los datos de algunos de los clientes de esa entidad. Para hacerlo, él arma un listado con datos que provienen de diferentes archivos, es decir, no es que toma un archivo, una matriz que podamos investigar que no fue modificada ni adulterada, sino que él arma su propio archivo. Este archivo intenta venderlo. Cuando se enteran ante la denuncia que realiza la Unión de Bancos Suizos, se lo detiene, se lo deja en libertad. Como tenía pasaporte francés, huye a Francia. En Francia, por la cooperación judicial, las autoridades de Suiza le piden a las francesas que lo detengan con fines de extradición. Las francesas lo detienen, deniegan la extradición, pero en el allanamiento secuestran los discos en donde se encontraba acumulada esta información. Cuando Suiza insiste en que esta información les tenía que ser enviada, se la envían previo a sacarles copia. Estas copias, a su vez, Francia la manda a todos aquellos países donde tiene convenio de información. Todo esto sucedió entre el 2006 y 2008, el apoderamiento ilícito, y en el 2010 la ida a Suiza y la información por parte de Francia a los países con los que tenía convenio de que tenía en su poder este listado. Como suele ocurrir en nuestro país, en una forma no muy rápida ni muy acelerada, pero mucho menos prolija, el Ministerio de Economía autoriza al director, no me mires serio, autoriza al director de la FIP al administrador general, a que vaya a Francia a traer estos listados en el 2014. ¿Qué pasó entre el 2010 y el 2014? Es un gran misterio.
Cuando llega a Francia, les he entregado supuestamente en una copia encriptada y en un sobre lacrado el listado. Él lo trae bajo el brazo, diciendo funcionario público soy la máxima entidad, la máxima autoridad del ente, por lo tanto, ¿quién puede dudar de mi confiabilidad? Así que yo lo llevo, y no solamente eso, sino que cuando llego a Argentina lo abro a este sobre supuestamente lacrado y a este listado supuestamente encriptado frente a 4 funcionarios de mi confianza. Ahora, de los contribuyentes, ni siquiera un defensor oficial nombrado ad hoc a los efectos de controlar si de verdad este era el sobre lacrado, este era la información que había realmente salido de Francia. Pero eso no es todo. Esta información viene sin traducir, esta información viene sin la firma de un funcionario, viene sin legalizar, sin ningún apostillado. Es decir, tenemos algunas dificultades y nosotros, cuando ustedes van a la AFIP y querían contarles el saldo de la cuenta que tenían en el extranjero para blanquearlo, le exigían legalización y apostillado. Ahora, en el caso inverso, cuando esa fila que nos dice que la tenemos, la cuenta, no hizo falta nada. Es una copia simple y con esa copia simple, primero empezaron a hacer las fiscalizaciones electrónicas y después de estas fiscalizaciones electrónicas se empezaron las causas, las denuncias. Les remarco todas estas cosas porque cuando tenga que hablar de los principios generales, vamos a tener que ver un poco cómo ponemos las balanzas de las garantías individuales con el bien jurídico supremo de acuerdo con el fallo. Parece que hoy hay un bien por encima incluso de la vida, que es la facultad del Estado de recaudar para sus gastos, es decir, el bien recaudación estaría por encima de todos los bienes individuales. Y de esta premisa parte en su resolución la juez de grado. A partir de esto, empiezan, bueno, tenemos que empezar a ver qué es lo que dijo la querella, qué es lo que dijo el fiscal y qué se dice en el fallo, tanto respecto de esto que es de la parte estrictamente procesal, lo que les acabo de decir, estrictamente de la validez o invalidez de la prueba. Una de las cosas que dice la jueza es que cualquier rotura que hubiera en la cadena de custodia, o algunas, como ustedes ven, no tiene ninguna importancia para la validez. En todo caso, la tendremos que ver cuando veamos el valor probatorio, pero para la validez, según ella, está todo bien, es válido. Lo veremos en la sentencia. Respecto del fondo del asunto, se han denunciado por el monto de la totalidad de la cuenta al apoderado, a cada uno de los integrantes, al titular. Se ha denunciado a un argentino que vivía en Londres, pero que se movía con capitales, hacía inversiones con capitales estadounidenses y europeos, y no era contribuyente argentino. O se han denunciado deudas que estarían prescriptas si hubieran existido, o que estaban por debajo del umbral mínimo de punibilidad. Pero bueno, estas son las cosas más o menos que vamos a intentar tratar desde las dos miradas, la mirada que trata de validar la denuncia hecha por la administración y la resolución del Poder Judicial. Una de las cosas que más me preocupaba, que ahora ha sido solucionada, era que cuando la gente se presentaba como defensa en este juzgado el blanqueo o los sedines, es decir, esta cuenta había sido puesta en conocimiento a través de los distintos mecanismos que determinaban una amnistía decretados por el Poder Ejecutivo. En algunos casos la AFIP se oponía, en otros casos cuando se dictaba sobreseimiento apelaba. Ahora esto lo ha modificado, según entiendo no lo hace más en ninguno de los dos casos, ¿no? Y con sedines tampoco. Bueno, así que estas son las pequeñas dificultades que tenemos para conversar en el día de hoy. Va a comenzar como corresponde el que acusa. Bueno, creo que no necesita presentación, ¿no? Todos saben quién es. El cartelito.
Está el cartelito. Sí, porque es AFIP. Soy, ¿Y por qué acusa? soy abogado, trabajo en la FIP hace muchos años, pero quiero aclarar que no intervengo en el caso de HSBC, no tengo ningún tipo de intervención formal en el caso, sino obviamente me hubiera abstenido de participar en esta jornada, pero acepto participar fundamentalmente porque bueno, es un caso que tanto desde lo profesional como desde lo académico me despertó un interés en forma muy temprana. Las resoluciones que tuvimos este año, tanto en marzo, vinculadas a la nulidad o validez de la prueba, fundamentalmente de la lista, de la famosa lista Falciani, o la serie de resoluciones que se dictaron el último día antes de la Feria de Invierno, creo que fue el 14 de julio, en cierta forma eran resoluciones que uno venía tratando de aventurar, de analizar, tanto, les repito, desde la labor profesional como también desde el interés académico que desde hace muchos años despierta este caso. El caso Falciani y el caso HSBC es un caso que se conoce en el mundo, probablemente sea el caso más trascendente en cuanto a notoriedad pública en términos de fraude fiscal, entre otros delitos que han estado involucrados a esta, una de las tantas filtraciones de... Perdón que te interrumpa, pero sí. esta sola frase les dice desde dónde viene. El caso más importante de fraude fiscal. Ahora, de apoderamiento de apoderamiento, los datos que tiene una entidad. No es el primero, ni fue el último, ni tampoco se va a quedar acá, creo yo, en términos de filtración de datos. Tuvimos un caso vinculado a la banca de Luxemburgo, con jurisprudencia bastante resonante de los tribunales constitucionales holandeses y belga. Tuvimos filtraciones de la banca de Liechtenstein con fallos resonantes del Tribunal Constitucional alemán, el caso Falciani, y luego tuvimos Mossack Fonseca, y así vamos a seguir. Puede que haya tenido que ver, pero con esto les quería marcar un poquito el contexto en el cual me acerco al caso, no aclarando que no tengo intervención y que tampoco mis palabras tienen ni intención ni la representatividad vinculada al organismo en el que me desempeño hace muchos años. Eso lo quiero dejar en claro, por más que creo que no hace falta hacerlo. Pero este interés temprano vinculado al caso tenía que ver con ir viendo, y lo hemos compartido con varios colegas de la especialidad, y tempranamente el caso de HSBC se fue incorporando a los programas de los posgrados vinculados a la especialidad por el interés que despertaba esto para los penalistas, para los tributaristas, las cuestiones vinculadas a la validez de la prueba, los resultados que esto iba a tener en términos tributarios, en términos penal tributarios, y nos fuimos interiorizando un poquito de qué pasaba en el mundo. Argentina comparte el privilegio de tener un capítulo de la lista Falciani, pero con muchísimos, o con la mayoría de los países del mundo. Y fue así como lo primero que apareció y lo que mayor interés entendimos que podía tener era qué había sucedido en Francia con la validez probatoria asignada a la lista Falciani, porque Francia es la contraparte de nuestro país en el Tratado de Intercambio de Información. Si en Francia esta prueba era declarada ilícita, evidentemente el principio de no indagación parecía ceder. El principio de no indagación es un principio fundamental en materia de cooperación penal internacional. El principio de no indagación señala que si un Estado recibe, o los poderes de un Estado reciben prueba por parte de otro Estado mediante los mecanismos regular y legalmente previstos a tal efecto, no tiene un deber de supervisión o de indagación sobre la posible comisión de ilícitos en ese país. Es un principio basal y fundamental en materia de cooperación penal internacional. Por eso, la resolución que hubiera existido sobre este tema en Francia resultaba, creo yo, casi fundamental para la suerte que podía tener este caso, o la suerte que terminó teniendo en una resolución que, convengamos, también es de primera instancia y se encuentra hoy en estudio por la alzada, por la Sala B, que tiene numerosísimos recursos para resolver, y vamos a ver en definitiva qué es lo que ocurre. Pero les decía que analizando lo acontecido en Francia ocurrió lo que probablemente termine ocurriendo en definitiva en nuestro país. En Francia, la Sala Penal de la Corte de Casación francesa en el año 2013 resuelve tener por válida la prueba consistente en estos archivos.
Lo cierto es que la administración tributaria francesa se hace de esta información, como comentaba recién Marta, fundamentalmente a través de un allanamiento en el domicilio de los padres de Falciani, donde encuentra el ordenador de esta persona. Este allanamiento se produce en el marco del cumplimiento de una solicitud de cooperación internacional por parte de la Fiscalía Federal de Suiza. Cuando el fiscal obtiene esta información, antes de entregársela, la manda a peritar para analizar si en este listado había ciudadanos franceses con activos ocultos, lo que efectivamente ocurre, disparando o enviando esta información al fisco francés. Se inician las actuaciones y esto llega a las máximas instancias tanto de la órbita tributaria como de la órbita penal. La sala mercantil, en realidad, de la Corte de Casación francesa resuelve en 2012 considerar ilegítima esta prueba, la máxima instancia en el ámbito tributario. Considera que es ilegítimo porque esto proviene en una primera instancia de un delito cometido en Suiza, que es distintos delitos cometidos en Suiza, el espionaje financiero, la violación de secreto, entre varios otros encuadres típicos que tiene la legislación suiza. Sin embargo, un año después, en el ámbito propio, que es el que estamos analizando, la Sala Penal de la Corte de Casación considera que la prueba en sí es legítima, es válida, es admisible. El análisis que realiza, en definitiva, es que la información se obtuvo a través de los procedimientos legalmente previstos por las normas procesales francesas. Esto es, en un allanamiento en el cual se obtiene esta información en un principio procesal penal bastante conocido, que es el de la prueba o la información que se conoce a simple vista en un operativo, en un allanamiento. Se hace un allanamiento con un fin, pero se encuentra a simple vista prueba vinculada a otro delito o a un delito determinado. Y esto ocasiona, genera, dispara todas estas actuaciones que son analizadas por la Corte de Casación francesa con un punto central. Y aquí ya empezamos a ver los vínculos o los trazos nítidos de la resolución de otros países, en este caso de Francia, con los de la doctora Strakia en marzo de este año. Lo que analiza o lo que le da el holding de la resolución de la Corte de Casación francesa se vincula con que Falciani en realidad es un particular. La regla de exclusión, o el fruto del árbol venenoso, como todos, las reglas que todos conocemos, creo yo, en realidad constituyen límites a las facultades del Estado para la obtención de prueba en su ejercicio de la potestad punitiva. Lo que debía establecerse aquí, esto es lo que denunciaba el contribuyente francés que había sido sometido a proceso en Francia, planteaba que en realidad las autoridades fiscales francesas habían coordinado con Falciani la sustracción de esta información, se habían valido de Falciani a los fines de obtener esta información en forma ilegítima, y lo que plantea la Corte de Casación, el Tribunal de Casación francés, es que eso no está de ningún modo probado, que sí hubieron vinculaciones, de hecho hay una remisión de la información de Falciani a un funcionario de la Administración Tributaria francesa antes de que se produzca este allanamiento en la forma legal, pero lo cierto es que estaba probado, según la Corte de Casación francesa, esto después reiterado también por el Tribunal Supremo español, que Falciani había trabajado solo. Lo que está en discusión es si lo movió el ánimo de lucro o su alto espíritu cívico, porque está en discusión si cuando él viaja a Beirut a ofrecer los datos a 5 o 6 bancos del Líbano, si lo había ofrecido con ánimo de lucro o si en realidad, como planteó Falciani en varios testimonios, lo hizo como parte de un plan maestro mayor. Pero lo cierto es que el ánimo que lo guió, lo más importante, es que no define la cuestión. Lo que lo define es que Falciani trabajó solo. Falciani trabajó no al servicio solapado o manifiesto del Estado, sino que lo hizo por su cuenta y que eso estaba absolutamente acreditado, y esto es lo que define la cuestión para el Tribunal de Casación francés. El segundo caso, en lo temporal creo que también corresponde ubicarlo en segundo lugar, es lo que sobre un caso sustancialmente análogo resuelve el Tribunal Constitucional alemán. Vamos a tomar aquellos fundamentos que son extrapolables a nuestro análisis, y creo que lo demuestra que son fundamentos que en cierto modo son tomados por el fiscal del caso en Argentina o por la jueza que termina resolviendo el incidente de nulidad de la prueba. El Tribunal Constitucional alemán resuelve sobre un caso en el cual
Bueno, sustancialmente análogo. Un ingeniero informático también sustrae una información de la banca de Liechtenstein y en este caso lo ofrece y el servicio secreto alemán decide adquirirlo por una suma, no está del todo claro, pero parece cercana a los 4 millones de euros. El servicio secreto alemán compra esta información. Esto no está oculto. La cifra es algo que se discute según a quién uno lea, porque los datos en las distintas sentencias no aparecen. Algunos hablan de 2,5 millones, otros hablan de 4 millones de euros, pero lo que está probado es que el servicio secreto alemán compra esta información y la remite a las distintas administraciones tributarias alemanas que proceden con esta información a solicitar órdenes de allanamiento. Un caso en particular es el interesante porque es el caso que llega al Tribunal Constitucional y lo más importante de este caso, además de la analogía clara con el caso Falciani, es que termina siendo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre del año pasado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una entidad en cuanto a que sus sentencias en cierto modo son vinculantes para todos los países de la comunidad. El Tribunal Constitucional lo que analiza es cómo trabajó el caso la Administración Tributaria Alemana. Y la Administración Tributaria Alemana recibe el caso, recibe el listado por parte de los servicios secretos alemanes y lo primero que solicita, luego de un contraste de esta información con los datos obrantes en sus bases de datos, como haría cualquier investigador en cualquier administración tributaria, decide como primer medida solicitar órdenes de allanamiento respecto de 2 contribuyentes vinculados a una cuenta a través de una plataforma offshore, a través de un fideicomiso ubicado en una jurisdicción con estas características. Lo primero que plantean estos contribuyentes, y con esto llegan al Tribunal Constitucional alemán, es la invalidez de la prueba a través de la cual se obtuvieron o se fundaron estas órdenes de allanamiento, que estas órdenes de allanamiento sí fueron productivas, sí fueron positivas, porque se obtuvo un sobre en la cual se acreditaba la titularidad por parte de estas personas de estas estructuras y de esos activos, en definitiva, ubicados en Liechtenstein. Lo que analiza, en definitiva, el Tribunal Constitucional alemán, esto lo aparta un poquito de la modalidad de trabajo de Francia, de Argentina, es que el listado fue tomado no como elemento de prueba respecto de la culpabilidad de estos contribuyentes, sino como simple noticia criminis, como simple anoticiamiento de la posible existencia de un ilícito tributario. Y que lo que hizo la agencia tributaria son las herramientas proporcionales, necesarias, idóneas a los fines de la investigación que tenía por delante. Un análisis un análisis similar al que nuestra jurisprudencia viene haciendo con relación a las denuncias anónimas. No las considera como elemento probatorio válido para fundar un procesamiento respecto de la culpabilidad de un imputado, pero sí lo considera válido en general, más allá que hay alguna disidencia en la jurisprudencia, a los fines de impulsar una investigación criminal. Lo mismo ocurre con las actuaciones de la Administración Tributaria en la Cámara Federal de San Martín. Considera que todas las actuaciones, todas las probanzas que obtiene la Administración Tributaria durante una fiscalización, al no haber ocurrido en el marco de un proceso penal, no son válidas como prueba y deben no reproducirse, sino directamente producirse como prueba, respetando los principios, las garantías, el principio de contradicción fundamentalmente. Es decir, el análisis que realiza la jurisprudencia alemana es un análisis similar al que parte de nuestra jurisprudencia realiza con actos similares. Tiene validez como simple noticia. Y el Tribunal Constitucional alemán y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, no lo tomaron como prueba de la culpabilidad, lo tomaron como simple impulso para comenzar a investigar. Y las medidas que tomaron como primer medida, tratándose de un caso de activos financieros ocultos en jurisdicciones que tienen secreto bancario, fueron las idóneas, fueron proporcionales para la obtención del fin que en definitiva se buscaba. En definitiva, todos estos casos son casos difíciles, no porque sea solamente difícil técnicamente la resolución, sino porque hay varios principios que entran en juego, que entran en colisión. Y los filósofos del derecho consideran que eso es un caso difícil, aquellos casos en los cuales distintos principios nos indican cuál es la solución posible, y en Alemania particularmente lo que se viene imponiendo, y esto también se traduce en varios de los fundamentos del fiscal de instrucción cuando dictamina acerca de la validez de la prueba, es que estos principios deben ser ponderados en el caso concreto.
la necesidad de investigar la verdad, las buenas prácticas de gobierno, la recaudación tributaria por un lado, y determinados principios que todos conocemos que regulan las garantías del proceso penal. En general hablamos de principios, no de reglas. Son principios que deben ser ponderados en el caso concreto. Por eso estos casos tan trascendentes, tan relevantes, y que pareciera en un principio que tienen cierta aspiración de transformarse en un leading case, terminan no siéndolo a la larga, porque la resolución de estos casos termina siendo, por lo menos lo que se empieza a ver con este caso, con el caso de HSBC en Argentina, una solución donde entra a jugar bastante la casuística y la ponderación de principios en el caso concreto. Lo mismo vamos a ver en la resolución del Tribunal Supremo Español, de la Sala Penal, que 15 días antes de la resolución de la jueza del mes de marzo, el 24 de febrero de 2017, resuelve confirmar la primer condena de un contribuyente español que tenía cuentas incluidas en el listado de Falciani. Volvemos ahora al caso vinculado a HSBC Ginebra. Sí. Es ovalada. Sí, porque yo entiendo que es un indicio, hasta ahí todo bien, pero después la jueza no hace ninguna prueba, lo único que dice es que no se... No, vamos a ver si no hace ninguna prueba, si no, vamos a verlo ahora. Respecto de... Sí. Desconoce la ley, digamos, de cómo se evalúan los bienes en el impuesto a las ganancias, vos sabrás que se evalúan a valor de costo, o sea, al momento que se hace la inversión. En ese momento era $1 peso, $1, después en 2005 valía 3,45, lo declarado en ganancias no va a estar de acuerdo a Bien. permite el aplicativo poner las inversiones exentas, entonces tampoco no está. Entonces, ¿dónde está el indicio y después? O sea... Bien, por una cuestión de orden, vamos a tratar de trabajar primero la parte vinculada a la validez y luego al valor probatorio y el resto del plexo probatorio que creo yo que analiza la jueza vinculada al caso. Lo que usted analizaba, planteando, que tiene que ver con casos de cuentas declaradas, que sí existieron, y que creo, si no me equivoco, fue una serie de sobreseimientos que se dictaron algunas semanas antes. Algún caso a principio de año hubo, con particularidades muy precisas con relación a lo que usted plantea, y algunos otros algunas semanas antes de estos procesamientos, creo que durante el mismo mes de junio o julio. Cuentas declaradas hablamos, ¿sí? Sí. Sí. Sí, hubieron 5 sobreseimientos, si no me equivoco, semanas antes que tenían esta particularidad. Se trataba y que fueron... se le escapó un caso, hubo probablemente. Algunas prolijidades, no solamente esta. En algunos casos, por ejemplo, en donde estaba por debajo del umbral mínimo, continuaba la investigación diciendo que tal vez después se podría probar, o como cuando la querella dice en este caso en relación a la prueba, está bien, esa puede ser una prueba prohibida, pero se puede llegar a encontrar un cauce independiente que acredite lo... Ah, no. Es decir, en el momento de la resolución es ese. En ese momento tiene que superar el umbral mínimo, no luego. Y en estos casos hizo lo mismo, es decir, hubo casos en donde... Hay casos de faltas de mérito, donde hay prueba pendiente. En esto recién hablábamos de
de que se trata de un caso difícil, no un caso difícil en términos laxos, sino lo que jurídicamente se denomina un caso difícil por esta particularidad de que juegan distintos principios que deben ponderarse en el caso concreto. A esto, mi reconocimiento también a la labor de la Fiscalía que tuvo delegada la instrucción y al juzgado en un caso de una dimensión para lo cual esas unidades de trabajo que son los juzgados y las fiscalías no están probablemente dotadas de los recursos para llevarlos adelante. En esto un reconocimiento especial, y si por ahí que hemos visto... En esto está, en nuestra jurisprudencia está tasado hace años y lo ratifica la jueza en sus resoluciones, que las resoluciones o no resoluciones de la FIP no son vinculantes para la justicia penal como corresponde. Mal podría ser vinculante un acto administrativo para la jurisdicción penal para bien o para mal del imputado, ¿no? En esto casi hoy no hay discusiones en nuestro país. Sí, apartarse por determinados criterios. La jueza plantea, ahora vamos a entrar en la parte de fondo para no desarmar un poco el orden de las exposiciones. No. Les decía que en el caso español también vamos a ver varios vasos vinculantes con los fundamentos del fiscal por un lado, pero fundamentalmente de aquellos que termina tomando la jueza para resolver sobre la validez de la prueba. Lo primero que hace el Tribunal Supremo Español es plantear que los dos principios fundamentales en materia de cooperación penal internacional le podrían facilitar la resolución del caso admitiendo como válida la prueba. Tanto el principio de no indagación, que mencionábamos recién y que es tomado también por la Corte de Casación italiana, directamente con ese principio resuelve los casos admitiendo la prueba, la Corte de Casación italiana en su sala penal. El Tribunal Supremo Español plantea, con el principio de no indagación no es suficiente, porque si hubiera manifiestamente alguna conducta extra fronteras de España que hubiera lesionado principios fundamentales, derechos constitucionales, no podríamos tomar esa prueba, no nos podríamos hacer los tontos con la mera invocación del principio de no indagación. Lo mismo que con el principio de doble incriminación. El principio de doble incriminación que rige fundamentalmente en materia de extradición. Recordemos que España tenía el antecedente de haber rechazado la extradición de Falciani cuando Suiza no es que se la solicitó, sino que cuando Falciani entra en España, saltan las alertas rojas, lo detienen, inicia el proceso de extradición y España termina diciendo aquello que es delito en Suiza no es delito aquí en España, porque acá la violación de secreto bancario no es un delito porque cualquier entidad financiera tiene el deber de informarle a la Administración Tributaria Española sobre los activos financieros, lo mismo que ocurre aquí en la Argentina. Y además plantea que cualquier persona en España tiene el deber de denunciar delitos. Tiene la obligación de denunciar delitos, como en Argentina solo tienen los funcionarios. Bueno, en España cualquier ciudadano tiene la obligación genérica de denunciar delitos. Por ende, lo que a Falciani se le imputa en Suiza, aquí no es un delito. Entonces plantea el Tribunal Supremo, esos dos principios me solucionarían de forma bastante sencilla y rápida este caso, pero no los puedo tomar, porque aun cuando una conducta no hubiera sido delito, pero sí afectara gravemente un derecho constitucional fuera de España, yo tampoco me podría hacer el tonto. Y plantea una serie de ejemplos. Y dice, está probado que Falciani, y en esto cita la resolución del Tribunal de Casación francés, está probado que Falciani no trabajó para el gobierno francés. Falciani trabajó por su cuenta, sea por proclamar sus planteos en contra del secreto bancario, o sea por su ánimo de lucro. Él no trabajó solapadamente para las autoridades fiscales francesas. Eso lo plantean como un hecho probado. Él trabajó solo, pero eso tampoco es definitorio para resolver este caso, porque si un privado, un particular, hubiera, de nuevo, violado derechos fundamentales, esto no podría tampoco ser tomado en cuenta, no podría ser admitido como prueba dentro del proceso. Pero lo que analizan es justamente eso, la ponderación de principios. El derecho a la intimidad se vio afectado en su núcleo y entonces empiezan a ejemplificar. No sería lo mismo aquel caso en el cual un particular se encuentra con la información en su escritorio, el caso Falciani, de aquel en el cual un particular hubiera intervenido ilegalmente comunicaciones telefónicas o de internet. Tampoco sería lo mismo
si la información que está dentro de ese CD es información económica o si la información que se encontrara en ese CD fuera de alto contenido sexual. Son ejemplos textuales del Tribunal Supremo Español. Lo que analiza entonces es que la lesión que debe ponderarse al derecho fundamental, que es la intimidad, no es al núcleo de la intimidad, sino a la periferia de este derecho, no al centro del derecho a la intimidad, sino a aspectos que son no nucleares del derecho fundamental. Por ende, en este nuevo análisis vinculado a la ponderación de principios, que les reitero, también plantea el fiscal en su dictamen previo a la resolución de la jueza, es planteado en el mismo sentido. La ponderación indica que la prueba debe ser admitida. ¿Cuáles son los fundamentos de la... son varios fundamentos lo que toma la doctora Strakia en tiempo? Estamos bien, ¿no? No conté tampoco. Bueno, nos relajamos. Los fundamentos... un papelito ahora. Los fundamentos principales de la doctora Strakia, por lo menos los que a mí me parecen fundamentales, son más los que analiza la doctora, pero los que me permití extraer son 4. Primero, el principio de conservación de los actos. El principio es la admisibilidad de los elementos que se incorporan al proceso y no la nulidad en un sistema de nulidades como el nuestro, en el cual solo adquieren esa sanción procesal los actos u omisiones que están expresamente previstos bajo esa sanción o graves lesiones a garantías constitucionales. Segundo, los archivos en cuestión fueron secuestrados en poder de un particular por las autoridades de Francia en el marco de un registro domiciliario. No se advierte la intervención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Falciani de los datos cuestionados. La regla de la exclusión se aplica para restringir facultades persecutorias de los poderes del Estado. Y por último, el secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal de nuestro país. Más aún, la tenencia de activos depositadas en el circuito bancario local, según la legislación vigente, deben ser informadas por tales entidades a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Como vemos, los fundamentos basales, por lo menos que considero así en mi análisis, son coincidentes con los que venían resolviendo los máximos tribunales de otros países, por eso no nos causó gran sorpresa a muchos esta resolución en cuanto a la admisibilidad de la prueba, más allá de admitir, de nuevo, que se trata de un caso difícil, que se trata de un caso en el cual las opiniones evidentemente son divergentes, lo podemos encontrar esto muy fácilmente en la doctrina, y lo vamos a ver en esta mesa seguro en las exposiciones que siguen. Una mención muy breve respecto ya no de la validez probatoria, sino del valor probatorio que el Tribunal Supremo Español, marquemos las diferencias, el Tribunal Supremo Español confirma una condena a 6 años de prisión por 2 delitos fiscales vinculados al impuesto a la renta de las personas físicas. El caso de Strakia es un procesamiento, es un momento procesal muy distinto, con las sospechas, con la provisoriedad que propia del dictado de un auto de procesamiento. No podemos comparar esto con la certeza con la cual se manejó la Audiencia Nacional de Madrid y luego el Tribunal Supremo Español. Pero lo cierto es que la herramienta tributaria o la figura tributaria que tomó la justicia penal tributaria española fue la de las ganancias patrimoniales no justificadas. En esto se va a distinguir de los casos con condenas de Alemania y de Francia, en el cual los casos se llevaron adelante sobre base cierta. Son países que no tienen condiciones objetivas de punibilidad o montos mínimos para la punibilidad del delito de evasión, Francia y Alemania. En Alemania lo que se grabó fueron los rendimientos, los intereses que se habían producido en esas cuentas bancarias o en esas tenencias de activos financieros. Es decir, que era sobre base cierta. El fraude fiscal por el cual se arriba una condena en Alemania creo que no llega a 100.000 euros, pero porque tomaron la base cierta, porque no hay montos mínimos para la relevancia penal de los ilícitos tributarios. En el caso francés lo mismo, el monto mínimo para la punibilidad del delito fiscal por omisión es de 153 euros, es simbólico el monto. En nuestro país sabemos que los montos son distintos, en España lo mismo, es de 120.000 euros. Pero la figura tributaria que se tomó en España es muy similar a la que por lo general tomó la AFIP, que es la figura de los incrementos patrimoniales no justificados del artículo 18, inciso F de la ley 11.683, una figura con naturaleza presuntiva.
Cierto es también que la doctora Straquia, creo yo, que le quita mayormente los componentes presuntivos que sí tomó la FIP aplicando linealmente esta figura, que es incrementar en un 10% la base imponible y apropiarlo al periodo en que se produce el incremento. La doctora Straquia ese 10% presunto no lo considera, por lo menos en la mayoría en la totalidad de los casos que vi, que no son todos, creo que son 80 y pico procesamientos, no los leí todos, puede ser que en alguno lo haya hecho, en varias decenas de los que vi, no toma ese 10%, y el análisis en cuanto a la imputación temporal del hecho imponible que realiza es en el marco de la prueba que ella considera tener dentro del expediente. Dice, la apropié al periodo fiscal anterior respecto del cual tengo conocimiento. Si existiera algún elemento actual o futuro que llevara este incremento patrimonial a periodos anteriores, la consecuencia sería, de nuevo, llevarlo a periodos anteriores. Lo que ella tiene es casos en los cuales tiene saldos al 31 de diciembre de 2016, pongamos que son iguales a los del 31 de diciembre de 2005, perdón, el caso se lleva a 2005. Es decir, que el análisis que hace es de... Porque estaba prescripto. La jueza arranca haciendo dos planteos, pero creo que Germán se va a dedicar fundamentalmente a esto, pero los dos planteos que hace es que no la vinculan las decisiones de la FIP, sí, y que la prescripción tributaria no tiene trascendencia penal. Luego lo podemos... Sí, pero ahora no es el primer fallo que ha dicho esto. Sí. Bueno, antes de decirle a todo no al mi amigo Juan Pablo, le paso la palabra a Germán Ruetti para que en nombre de los defensores conteste. ¿Aprendí esto? Sí, creo que sí. Hola. Bueno, vamos a continuar. Es enteramente cierto y muy atinado todo lo que ha narrado mi amigo Juan Pablo. Comparto en casi muchas de las variables que ha adoptado. Yo me voy a focalizar ahora para que la charla y la disertación termine luego con lo que es el valor probatorio y la procedencia o no de esta prueba dentro de lo que es la nulidad y la legitimidad de su obtención o de su génesis. Yo ahora me voy a focalizar en el aspecto o en el análisis del procesamiento, de la cuestión de fondo al que ha arribado la jueza en sus sentencias del 14 de julio de este año. Con lo cual voy a tratar aspectos puramente tributarios, más allá de tomar dos o tres cuestiones que Juan Pablo muy acertadamente cita, y es que la jurisprudencia europea que ha tratado este tema claramente ha deslindado y ha dejado constancia de que la validez de este elemento sirve para impulsar la investigación jurídico-penal, pero no para procesar a un sujeto. En este caso, entiendo muy humildemente que la jueza lo que ha hecho es utilizarlo para procesar, ¿está bien? Con lo cual, creo que corresponde el análisis del valor que tiene lo que también denomina la jueza fichas, básicamente, que es el elemento por el cual reconstruye un tributo y dos periodos fiscales, que es el impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2005 y el ejercicio fiscal 2006. Primer punto de análisis, valor probatorio de estas fichas. En cuanto al valor probatorio de estas fichas, la jueza parte de tres extremos fácticos que luego confluyen a criterio de la jueza en una resolución de procesamiento. Los tres elementos que ella utiliza son que existe verosimilitud en los datos que permiten individualizar a las personas de alguna manera. ¿Qué es esta verosimilitud? La jueza contiene en su sentencia una serie de valoraciones relativas a la coincidencia en los nombres de las personas que aparecen en estas fichas con el listado de contribuyentes de nuestro país. Es un primer punto, teléfonos que coinciden, domicilios que coinciden, grupo familiar que coincide, con lo cual confluye a darle cierta verosimilitud al contenido identificatorio que tienen estas fichas.
Segundo punto es textualmente la correspondencia de la capacidad contributiva que pareciera surgir entre los montos o los valores o importes que surgen de estas fichas y las variables y las capacidades económicas genéricas que tienen estas personas que aparecen en los padrones de nuestros impuestos nacionales. Y el tercer elemento es la existencia, no en los casos concretos con los cuales arriba los procesamientos, pero sí en otros con los cuales Juan Pablo ha muy bien dicho que ha arribado en algunos casos a decisiones de sobreseimiento, en el cual otros contribuyentes, no aquellos sobre los cuales les realiza el mérito, han declarado o han tenido declaradas esas cuentas, con lo cual confluye con esos tres elementos a darle valor probatorio a estas fichas. A partir de ello, reconstruye las obligaciones tributarias. Es muy acertado lo que dice la doctora de que la Administración Federal de Ingresos Públicos no ejerció actividad fiscalizadora. De hecho, la actividad fiscalizadora se dio pura y exclusivamente a través de fiscalizaciones electrónicas, es decir, no por la regla que contiene nuestra ley 11.683 de fiscalización y auditoría física y presencial tendiente a generar un contradictorio entre las partes de la relación jurídica, o sea, el fisco y el contribuyente. Estas fiscalizaciones han durado 3 o 4 días como mucho y en ellas no se ha determinado nada más que ajustes o determinaciones de oficio parcializadas, diseccionadas, multiplicando exponencialmente bases imponibles sobre lo que es un solo elemento, que es el valor que contienen las fichas, multiplicadas por la cantidad de familiares, por la cantidad de titulares y por la cantidad de beneficiarios. En eso la jueza encausa la cuestión, pero a mi criterio, más allá del encauce que hace respecto de esto, genera algunas distorsiones jurídico-penales que, en mi criterio, alarman en un procesamiento o en un pronunciamiento. Ciertamente no estamos ante una condena, pero también en nuestro país son muy pocas las condenas que tenemos en materia penal tributaria, con lo cual la línea de investigación y la línea de valoración jurisprudencial que tienen las sentencias de procesamiento ameritan su tratamiento. En cuanto a la construcción que hace, y esto lo quiero citar textual, para poder reconstruir la obligación tributaria del impuesto a las ganancias, la jueza en su página 26 establece una regla general que es contraria a la ley del impuesto a las ganancias y va a sostener que para poder arribar a la base imponible del impuesto va a hacer algo que expresamente contraría la ley, y es que va a adoptar, salvo elemento en contrario, por ende se erige como un principio general en los términos del procesamiento que hace la jueza en la mayoría de los casos, va a adoptar el monto global al cierre del ejercicio. Está bien, la regla general, página 26, página 25, perdón, que la ganancia neta va a ser la suma total al final del ejercicio. Y a renglón seguido, en la página 26, dice, solo en aquellos casos en los cuales los contribuyentes hayan aportado los resúmenes bancarios que permitan obtener el cierre o el monto al cierre del 31/12 del 2004, voy a aplicar lo que es la regla general en el impuesto a las ganancias, que es la diferencia entre el cierre de un ejercicio fiscal y el cierre del siguiente ejercicio fiscal. Entonces, esto me parece muy importante, expresamente desatiende la estructura de obtención de la base imponible del impuesto a las ganancias, adoptando un principio general que es el inverso, y ni siquiera es el inverso, porque la ley de impuesto a las ganancias no grava valor de activo al final del ejercicio, grava la renta obtenida en un ejercicio. ¿Y por qué también es contradictorio más allá de desatender la legislación vigente? Porque la propia jueza en la página 26 también sostiene que es razonable concluir que las rentas no fueron generadas en el ejercicio fiscal 2006, básicamente porque tiene un ejercicio fiscal 2005 donde la renta también se generó. Sin embargo, esa razonabilidad de tirar hacia atrás la generación del ciclo económico de un contribuyente y la obtención de renta, la corta el 31/12 del 2004, solo por cuanto no tiene aportados en las causas los resúmenes bancarios. La pregunta es,
el aporte que haga un contribuyente que está siendo incriminado, juzgado en un proceso penal con un marcado tinte inquisitivo, donde la jueza, más allá de la delegación que haya realizado en el Ministerio Público Fiscal, mantiene este concepto de juzgar y ser parte del juzgamiento, teniendo un sujeto al que se acusa y al que las pruebas no le son entregadas o no se les permite el contradictorio, hace una determinación de oficio. Entonces acá hay, entiendo yo, una confusión de planteos. Coincido con la doctrina imperante y con la jurisprudencia de que las determinaciones de oficio dictadas por el organismo recaudador no son vinculantes para el juez penal. Y el juez penal, en la medida en que esto no es vinculante, puede apartarse de la cuantía de una obligación tributaria determinada de oficio, tanto a favor como en contra del contribuyente. Lo que yo creo que no puede hacer un juez penal, y no lo puede hacer siquiera al momento de dictar un auto en la cual ni siquiera evacuó las citas de los imputados, es hacer una determinación de oficio. Porque acá claramente no se está yendo o desatendiendo o dejando de lado la vinculación administrativa que puede llegar a dar un acto determinativo de oficio. Acá está practicando una determinación de oficio y la está practicando para el ejercicio fiscal 2005. Fundada esa determinación de oficio, yo le digo casera, ad hoc y sin contradictorio, porque más allá de que la determinación de oficio es un acto administrativo definitivo para la administración, cuenta con un procedimiento reglado precedido por una instancia de descargo en la cual el contribuyente puede ejercer sus defensas. O sea, aún dentro de un procedimiento administrativo, el contribuyente puede rebatir y refutar antes de que exista una decisión definitiva, aunque no sea firme, el contenido, la cuantía, la existencia y el alcance de esa pretensión fiscal. En este caso, la jueza dicta una determinación de oficio en el auto de procesamiento sin que se hayan evacuado las citas de los imputados, y me consta que no se han evacuado las citas de los imputados porque han existido propuestas y sugerencias de medidas por parte de ellos y no se han atendido ninguna de ellas en más de 1 año y medio, con lo cual la única actividad tendiente a la reconstrucción de la obligación tributaria del ejercicio 2005 por el cual la jueza dicta los procesamientos es su propia determinación de oficio a la que arriba en los considerandos de ese auto. Entonces, lo que me parece a mí grave desde el punto de vista de lo que son las garantías del debido proceso y las garantías de las personas, no es tanto la discusión en torno a la vinculación o a la no vinculación del acto determinativo, sino a la existencia de una determinación de oficio por parte de un juez penal, que en un proceso inquisitivo hace muy difícil que se revea, con el agregado de que esa regla determinativa solo cedería para la jueza si el sujeto se autoincriminara, aportando un resumen bancario del año 2004 en el año 2017, con lo cual esto genera, en mi criterio, grandes problemas de debido proceso que ameritan la discusión. El otro punto es si se puede determinar de oficio, por parte de la jueza entendemos que no, creo que no, pero si se puede llevar adelante un proceso penal con una determinación de oficio o con una obligación tributaria prescripta. En este punto, creo que ya está resuelto también por la jurisprudencia. La prescripción de una obligación tributaria no determina la extinción, la falta de comisión del delito. Es claro que la falta de la comisión del delito de evasión tributaria se verifica con la presentación de la declaración jurada y su falta de pago debida al momento de presentarlo. Lo cierto es que más allá de este concepto, las circunstancias que rodean, y si agregamos este grado de verosimilitud no probable, que es el hecho de tener capacidades contributivas pretéritas, tener identificación de fichas de otros sujetos, no de los imputados con los cuales establece el procesamiento de aquellos, y dictar determinaciones de oficio sin el debido contralor, de modo que el sujeto no ha podido controvertir y le resulta jurídica y procesalmente inviable la contradicción, so pena de incurrir en autoincriminación, creo que llevar adelante frente a una obligación tributaria que se ha extinguido
no en cuanto a la acción, sino incluso en cuanto a la obligación misma, pareciera también generar un conflicto que en todos los casos afecta a las garantías de las personas. Otro tema que me parece interesante abordar, también de cauce tributario, tiene que ver con el fundamento por el cual tanto el organismo recaudador como el Ministerio Público Fiscal, y lo deja ver la jueza en su sentencia, cuál es el fundamento jurídico, la norma jurídica en la que se sustenta este intercambio de información con Francia. Este intercambio de información y la validez de este intercambio se sustenta en el artículo 27 del Convenio para evitar la doble imposición con la República de Francia. Ahora, este artículo 27 tiene elementos que lo hacen interesante en cuanto a su análisis, que me parece que va a dar que hablar en el ámbito jurisprudencial propio, que es el del Tribunal Fiscal, dado que la jueza omite toda referencia y toda valoración efectuadas por las defensas a este punto, y es que sostiene lo siguiente este artículo: las autoridades competentes de los estados intercambiarán la información que sean necesarios para la aplicación de las disposiciones del presente convenio. Y el convenio tiene un ámbito de actuación objetiva o material que no viene dado por la regla de intercambio o autorización de intercambio que establece el apartado 1 del artículo 27, sino que viene dado por el ámbito de actuación y de intercambio material u objetivo que establece el artículo 1 del convenio. Y la pregunta es: ¿qué es lo que puede intercambiar y qué es lo que puede evitar la doble imposición entre dos estados que acuerdan mediante un tratado lo siguiente? Y esto tiene que ver con un ámbito de actuación que hace al impuesto a la renta y al impuesto al patrimonio de las personas que se encuentran obtenidas en alguno de estos estados contratantes y además que se encuentran residiendo, son sujetos residentes de alguno de estos estados contratantes. Entonces, la pregunta que también hago, que la jueza no resuelve, más allá de que podría esto ser objeto de una cuestión de valoración de fondo, y es: ¿en qué condiciones se puede llegar a dar el aporte de información de renta o de posible activo que no ha sido generado en Francia bajo ningún aspecto, de sujetos que no son residentes de Francia? Y con esto la regla lo marca el apartado 2 también, que la jueza omite y que el organismo recaudador no explicita en sus determinaciones de oficio, que sostiene lo siguiente, más allá de la confusión que en algunos aspectos puede generar el léxico empleado: en ningún caso deberá interpretarse que las disposiciones del apartado 1 obliguen a un Estado a adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o a sus prácticas administrativas o contrarias a las del otro Estado. 2. Suministrar información que no puede obtenerse de acuerdo con su propia legislación, con su práctica administrativa habitual o con las del otro Estado. 3. Suministrar información que revele un secreto comercial, empresario, industrial o profesional o de un procedimiento comercial o cuya revelación fuere contraria al orden público. A partir de esto yo creo que es válida la discusión y la opinión en cuanto a si no se está violando con este intercambio, cuyas fichas han sido entregadas en mano al Administrador Federal de Ingresos Públicos de ese entonces y cuya cadena de custodia todavía no ha sido objeto de tratamiento, y seguramente la doctora Marta Narcellas lo va a dar como disparador, es si no está violando el apartado 2 del artículo 27 del tratado, en cuanto a que se ha entregado, se ha aportado, más allá de que no es parte del ámbito de actuación material del convenio, conforme al artículo primero del tratado, si no se ha dado un intercambio de información que se encuentre prohibida o no se encuentre posibilitada de aportar de acuerdo con la legislación de alguno de estos estados, y me refiero al Estado de Argentina. Entonces yo sostengo lo siguiente, que el intercambio de información no permite dar información por parte de ambos estados que ha sido contraria a la legislación de otro estado. Y en este caso Argentina no solo no tiene tratado para evitar la doble imposición con la Confederación Suiza, sino que también la ha denunciado en el año 2012. El 31/1 del 2012 se publicó la denuncia con el tratado
que en ese entonces regía con relación a Suiza, de modo tal de que al momento en que esto puede ser entregado y aportado y traído a la legislación a la Administración Federal de Ingresos Públicos, no podía ser válidamente obtenido por parte del Estado argentino con relación a la Confederación Suiza de acuerdo a la legislación interna de nuestro Estado ni a la legislación internacional que nos unía a Suiza. Tampoco permite el apartado 2 del artículo y suministrar información que no pueda obtenerse con su propia legislación, y realmente no puede obtener esa información proveniente, dado que, como vimos, ha sido denunciado. Y por último, resta ver si esto no viola un secreto profesional, un secreto comercial, un secreto bancario, de modo que también fuere inviable que esta información pudiera ser válidamente entregada, aportada y utilizada por el organismo recaudador de Argentina. Con esto quiero señalar que en el auto de procesamiento se han arribado, más allá de que no estamos ante un elemento definitivo de la culpabilidad de las personas, se han arribado a una serie de cuestiones jurídicas que alarman en punto a una sentencia, donde el elemento presuncional íncito de una determinación por incremento patrimonial no justificado, se le agrega que no ha habido ningún elemento que permita acreditar distinto al de las fichas. Recordemos, las fichas podrían ser válidas para poder impulsar un procesamiento, pero no para procesar y menos para condenar. Sin embargo, en mi opinión, no ha existido realmente ningún elemento probatorio adicional que permita o que haya permitido a la justicia corroborar estos datos. Por el contrario, creo que se ha intentado defender a ultranza estas fichas en las cuales se han reconstruido obligaciones tributarias contrarias a la estructura mensurativa que establece la ley de impuesto a las ganancias, y además se ha desatendido una cuestión de lógica temporal bastante importante, y con esto quiero culminar, y es la siguiente. Sin perjuicio de que muchos de los contribuyentes han exteriorizado y han blanqueado a través del mecanismo del libro 2 del título 2 de la ley 27.260 estas cuentas y la han declarado, y estas incidencias de falta de acción no pueden procesalmente impedir la sustanciación y la investigación del proceso principal, ciertamente el apuro de un procesamiento frente a circunstancias y situaciones concretas en los cuales los contribuyentes con meses de anticipación habían adherido a una ley que permitía la liberación de acciones penales y el impedimento de la continuidad de las acciones penales, también genera un resentimiento y un resquebrajamiento de las garantías de estas personas que se han visto seducidas por una legislación que también ha seducido por parte del organismo recaudador para liberar acciones, y hoy por hoy se encuentran con procesamientos, con reglas de conducta severas, con inhibiciones que afectan su patrimonio, en las cuales pueden tardar años en ser resueltas a través de una incidencia que también puede tardar años, como es la del blanqueo. Todo este marco, este conjunto, creo yo, no permite hablar de un buen criterio judicial, no permite hablar de una sana valoración, de un respeto al debido proceso, y estaremos a la espera de lo que diga la alzada en este punto, a ver si se pueden recomponer algunas de estas cuestiones. Muchas gracias. Es una causa difícil de comprender porque en realidad... La jueza en cuanto a la multiplicidad de sujetos, ella no lo hace, pero sin embargo, en muy pocos casos sobresee, o sea, con los propios términos por los cuales decide encauzar al sujeto pasivo de la obligación tributaria, lo hace parcialmente. ¿Por qué? Porque los mantiene en proceso. Entonces, decide por un lado encauzar el grave error que había cometido desde el punto de vista tributario el organismo recaudador sin tiempo para determinar la obligación tributaria, pero sin embargo los mantiene en proceso. Entonces también me parece que eso es algo que no confluye a darle valor probatorio y valor jurídico
a esta forma de enmendar las determinaciones de oficio. Creo que espero haber sido defensor en buena hora. Más o menos. Bueno, ustedes se imaginan que sí, al principio les decía que no soy muy respetuosa de la jurisprudencia, y si escucharon a Juan Pablo cómo fundó la validez del fallo dictado por su señoría en el tema sobre todo de la prueba, se darán cuenta que casi toda la jurisprudencia que menciona es jurisprudencia europea. Si no soy respetuosa de la jurisprudencia nacional, mucho menos lo soy de la europea, pero no por falta de respeto ni por un capricho dogmático, porque ustedes recordarán de sus épocas del secundario, ni siquiera de la universidad, que la legislación, el Código Civil, el Código Comercial, sí se basa en la legislación europea, pero nuestros principios y nuestros derechos se basan en la Constitución americana. Es decir, la Constitución europea no tiene ni la mitad de los principios y garantías que tiene la Constitución argentina. Ni el derecho de defensa, ni el principio de inocencia, por ejemplo, se encuentran con raigambre constitucional dentro del derecho europeo. Con lo cual, aun cuando sea un fallo del Tribunal Constitucional Europeo, para nosotros no tiene valor dogmático porque no respeta los mismos principios basales. Empezaba Juan Pablo contándonos qué sucedió en Francia y desde allí, desde lo que sucedió en Francia, pretendía validar el hecho. Comienza con un acto jurisdiccional, es decir, un allanamiento ordenado por un juez. Pero primero nos tenemos que preguntar qué pasó en Suiza. Es decir, la juez hace exactamente lo mismo, empieza su análisis desde Francia, pero el hecho, la prueba que nos están exhibiendo, no empezó a gestionarse en Francia, sino en Suiza. Y en Suiza es producto de un hecho ilícito. Y si todo esto no alcanzara, la propia Suiza, cuando manifiesta que esta prueba es ilegal, es decir, el lugar de donde procede la prueba, está diciéndole, esta prueba es ilegal. Así que la supuesta convalidación por parte de un allanamiento por parte de las autoridades francesas, lejos de legitimarme la prueba, arrastran la ilegalidad del acto inicial. Y además esto es una confusión entre la prueba ilegal y la prueba prohibida. A mí me podrán decir que a causa del allanamiento dejó de ser ilegal la prueba, porque comienza en un acto que tiene alguna legalidad, pero es prueba prohibida. Es prueba prohibida porque tiene como fundamento una fuente ilegal. Por lo tanto, desde el inicio, esto no puede tener valor. Pero como si todo esto fuera poco, como si no alcanzara con el propio inicio de la causa, ¿qué pasa todo el tiempo después? Falciani nos confiesa, él mismo manifiesta que él manipuló los registros. Él sacó un poco de uno, un poco de otro y armó un listado. Primer problema con la cadena de custodia. Las autoridades francesas sacaron una copia de lo que enviaron a Suiza y luego nuestro administrador general va y retira una copia, que no sabemos si es la copia que está en tribunales o es otra, porque la apertura de ese sobre lacrado no fue realizado en presencia de las partes, pese a que tenían algunos, por lo menos algunos, contribuyentes identificados, no se requirió la presencia, como se hace cuando se hace una desintervención de documentación cualquiera, sino frente a sus propios funcionarios. Y otra vez, nosotros... Ahora se está haciendo una pericia. ¿Qué vamos a peritar? ¿Que el listado no tiene en este momento agregados? Y si sacaron personas, o agregaron personas, o modificaron datos en Francia, o en el camino de Francia al expediente judicial, ¿cómo yo voy a acreditarlo? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo me van a decir que esto es una prueba válida? Pero para peor, AFIP pretende corroborar con lo que nos decía, con esta verificación electrónica, es decir, ni siquiera se hicieron, ¿por qué? Porque se les estaba por prescribir las obligaciones. ¿Pero por qué se les estaba por prescribir si Francia les avisó en el 2010?
porque ellos fueron en el 2014. Entonces, ¿por qué siempre es el contribuyente el que tiene que cargar con los actos incorrectos del administrador? Es decir, hubiera ido en el 2010, hubiera tenido años para poder hacer la verificación. Perdón, ¿me decían algo? Además, me dicen, en realidad no es ilegal cuando el que aporta la prueba, llamémosla como quieran, esta prueba dudosa, sospechosa, es un particular. Porque en realidad la norma fue hecha para los funcionarios públicos, para que los funcionarios públicos no se abusen de su función y obtengan ilegalmente prueba. Quiere decir que si yo como particular voy y obtengo una prueba ilegal, ¿la puedo hacer valer en un expediente judicial? ¿Que varía la calidad ilegal de una prueba porque la aporte un particular o la aporte un funcionario público? Yo estoy de acuerdo que los hechos cometidos por el Estado siempre son más graves que los cometidos por los particulares, en punto a la gravedad, en punto a la intensidad del agravio, es mayor si lo hace el funcionario público. Pero el hecho de que yo sea un particular no me autoriza a que le haga un huequito a mi medianera porque sé que el señor de al lado se dedica a organizar robos y haga una grabación ilegal de lo que él está haciendo y entonces la aporte como prueba válida. Es decir, la característica de funcionario público o de privado no varía, no puede hacer variar la calidad de la prueba. Después nos hablan de que no hubo violación de la intimidad. No hubo violación de la intimidad porque los mails, por ejemplo, que nos aportó el señor Falciani, a quien veneramos los defensores porque nos ha dado mucho trabajo, con lo cual no es que lo estemos maltratando, todo lo contrario. Estos mails decían, haga tal cosa, saque, ponga. Entonces, dicen, esto no es un dato sexual, un dato de la intimidad, sino que es un dato económico. Yo los invito a que ustedes lean en el Código Penal la violación de correspondencia que hoy se extiende a los mails y me digan si en la violación de correspondencia importa el contenido de la correspondencia. Yo puedo mandarles a ustedes una carta en donde diga, estuvieron sentados toda la clase, se divirtieron, y si el portero abre esa carta, viola la correspondencia y no tiene nada de intimidad. Es decir, acá se han violado la correspondencia a través de los mails con este proceder, independientemente de que sea íntimo o no íntimo. Lo que pasa que hoy tenemos un macro, un supra bien jurídico, que es la recaudación. En base de la y la juez lo pone muy explícitamente en la causa. Es decir, está bien, a lo mejor alguna garantía se violó, pero bueno, es la recaudación. Entonces, digo, yo soy de la época en que el código era al revés. El personaje más importante para el cual se regulan, se dictan las normas, es el hombre, es la persona humana, es su vida, su dignidad, su intimidad. Es decir, por supuesto que los gastos del Estado tienen que estar garantizados. Por supuesto que coincido con Alberti cuando nos decía que si un Estado no puede subvencionar su propia estructura, no es Estado, le falta soberanía. Todo eso está bien, pero no a cargo de los otros bienes jurídicos, sino tenemos que tratar de compensarlos. Esto se podía haber hecho bien. ¿Por qué se hizo mal? Es la pregunta. ¿Y por qué si se hizo mal tiene que cargar el contribuyente con esa cosa que se hizo mal? Es decir, si estas cuentas hubieran sido detectadas conforme correspondía y tiempo tuvieron, y en general se sabe quiénes pueden llegar a tenerla, nosotros no nos estaríamos oponiendo. Nos oponemos porque fue ilegalmente realizado todo el proceso, no solamente la obtención de la prueba. Hablaban también del tema del... perdónenme si soy un poco desprolija, pero resulta que yo de esto no tenía que hablar y entonces estoy tratando de tomar los temas que me parece que quedaron en el aire y tratando de interpretar lo que les hubiera dicho Dálvora si estuviera aquí sentado. En punto al tema de la prescripción tributaria y la prescripción penal. Es cierto, como dijeron ambos, que hay jurisprudencia que nos afirma que si... la prescripción tributaria y la prescripción penal no tienen nada que ver. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es un delito? Un delito son los elementos objetivos
más los elementos objetivos, más el agravio al bien jurídico protegido. Cuando no hay agravio al bien jurídico protegido, falta un principio que tiene raigambre constitucional, que es la lesividad. Si no hay lesión al bien jurídico, si no hay agravio al bien jurídico, no puede haber delito. Y cuando ha prescripto la obligación tributaria, que es una obligación natural, el fisco no puede decir que tiene agravio, porque él no ha activado la causa para cobrar. Y por lo tanto no me puede activar después la causa penal, porque casi es una forma extorsiva de obtener un cobro que por su dejadez no ha obtenido. Entonces, cuando la prescripción tributaria ha operado, yo entiendo que no puede haber persecución penal por falta de agravio del bien jurídico, por más que haya un montón de jurisprudencia que me esté diciendo lo contrario. Como verán, los jueces no están muy contentos conmigo, ¿no? Porque en general todos los que ellos piensan, yo no me acuerdo si hay alguno de los otros temas que quería tratar Dálvora, que se me estén escapando. El tema de la validez de la prueba lo ha dado el doctor Ruetti. Yo soy un poquitito más exigente, es decir, claramente se nota cuando uno expone los argumentos quiénes provienen del derecho tributario y quiénes provenimos del derecho penal. Porque, por ejemplo, el tema de la inversión de la carga de la prueba en penal no está permitido. Y lo que ha hecho la juez, cuando les está diciendo, si usted no me trajo el saldo anterior, yo puedo tomar está invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, y esto también es un agravio de orden constitucional. Es decir, todo lo que ha ido sucediendo en este proceso, cuando la querella me dice, seguramente Francia habrá constatado los datos que aporta Falciani. ¿Cómo seguramente? Quien lo tiene que constatar es Argentina y la justicia argentina. Fíjense que además la jurisprudencia que nos mencionaban acá del tema europeo, ellos lo tenían en su propio idioma, certificados por un funcionario francés, habían certificado en Suiza la existencia de las cuentas, es decir, habían hecho un montón de cosas que acá no se hicieron. No es el mismo caso el argentino que el francés, el alemán o el español. Fíjense que acá ni siquiera hemos esperado la contestación de Suiza respecto de si es verdad que estas cuentas existían. Ahora, ¿por qué él la confesó la prueba? ¿Van a extender a que yo, que estoy en la misma lista, también la tengo? Es decir, la juez dedujo de que de las 100 personas que había en la cuenta, 50 blanquearon, es decir, reconocieron, dijeron, sí, esta cuenta era mía y la quiero blanquear. Dedujo que las otras 50 también eran ciertas. ¿Y eso? Esa valoración de la prueba, de qué código procesal ha sido extraída. Es decir, yo creo que esta causa casi en ninguna foja deja de tener una nulidad. Foja por foja la podemos ir, podría hacerlo larguísimo, pero yo creo que ya ustedes estarán cansados porque se ha hecho largo. Pero si quieren hacerme preguntas respecto de cada uno de los elementos que se fueron colectando, estoy dispuesta a contestárselas porque creo que es una aberración como causa, como expediente judicial. Bueno, fíjese que esto a lo mejor esto lo podríamos disculpar, me voy a tratar de poner un poco más generosa con su señoría, lo podríamos disculpar diciendo que como es un estado de probabilidad y la prueba que se pueda realizar incluso en el juicio oral, nosotros podríamos dejar, porque en realidad la instrucción es una parte del proceso en donde lo que tenemos que saber es si hay delito como para elevar o no la causa a juicio. O sea que ella podría decir, esta prueba la pueden hacer en el juicio, es una prueba de defensa, la pueden hacer después. Hasta esto yo le podría aceptar. Es decir, que falte prueba se lo puedo aceptar. Lo que no puedo aceptar es que valore prueba ilegal o prueba prohibida. Y que además valore la prueba que se deduce de esa prueba ilegal o de esa prueba prohibida. Y que además me diga, si vos no me probás, entonces lo doy por cierto. Es decir, todas estas cosas son las... ¿Cómo? Se le probó y no refutó, digamos, porque uno cuando se presenta con indagatoria, con todo,
Sí. y no refutó ninguna prueba. Bueno, ahí ella puede excusarse en que hay mucha jurisprudencia que nos dice que no tienen por qué contestar todos los argumentos de la defensa, sino que alcanza con que conteste lo medular, lo que para ella es importante. Pero fíjense que su subconsciente la traiciona hasta cuando dice que existe la valoración de la prueba y la valoración está sujeta al arbitrio judicial. Y esto es mentira, arbitrio suena a arbitrariedad, y la arbitrariedad no es permitida, aún en aquellos casos como la consideración de qué prueba yo admito y qué prueba no admito, que es una facultad del tribunal no apelable. La no apelabilidad no significa que lo pueda hacer en forma arbitraria, porque justamente aún un acto no apelable, si fuera arbitrario, puede ser apelado. Yo te voy a decir, porque yo soy contadora y la verdad es lo que me pasó es una, o sea, yo no sé todavía cómo no me echaron, porque están procesados con una cuenta declarada. En el 2010 o 2009 tuve una inspección de la FIP donde me preguntaron como el aplicativo no permitía poner los bienes exentos si había inversiones en el exterior, me preguntó la FIP qué era las inversiones del exterior que consistía, y se le aportó con sello de la FIP ¿cómo se llama? El extracto de leche PCI, no apostillado porque era una inspección común y corriente, que terminó. Se le presenta eso como prueba, que está después o sea, de cuando después estaba declarada, pero ya en los años 2009, porque eran bienes exentos y se pagó Sí, todo. sí. No, o sea, que no hay dolo, porque o sea, si yo aporté en el 2009, Antes de llegar a no hay dolo, acá parecería que lo que no hay es acto ilícito. Ya ni siquiera tenemos que meternos en los elementos. está todo en el expediente y la FIP lo consideró. Yo, por suerte, no soy contadora. Por suerte para mí, sos casi el culpable. Pero la FIP lo consideró. ¿Sabes? Mira, te voy a decir, el inspector me dijo, yo sé que está bien, mi jefe sabe que está bien, la jefa de mi jefe sabe que está bien. Ajustaron 25 pesos con 48. Fue la determinación de oficio. Pero algo teníamos que encontrar. Pero porque estaba todo bien, es verdad que el aplicativo no permitía bienes exentos, es verdad que estaba, o sea, pero después la jueza no dice el dolo. O sea, si está declarado y está el extracto en el 2009, en una inspección que yo adjunté la contestación, el 206 sellado, que se adjunta el extracto de leche BC del cual es titular. Se contestaron las... El gran problema de la jueza es que tiene una multiplicidad de presunciones que jamás podría haber generado la posibilidad de, inclusive en un autoprocesamiento, llegar a arribar a la conclusión de que hubiese o se hubiera configurado, inicialmente configurado, el elemento subjetivo del delito de evasión, con la maniobra de ardido engaño que requiere, porque la multiplicidad de presunciones con las cuales arriba la obligación tributaria no hubiera resistido nunca. Y eso genera también, porque no hay análisis, como decís, no hay un solo renglón sobre la subjetividad en el obrar del sujeto, partiendo de la base de que reconoce que hay por lo menos un doble o triple sistema de presunciones para llegar a la cuantía de la obligación tributaria. Cada uno de los casos, es decir, como el suyo, cada uno de los casos que ha sido comprendido, no vale la pena. Uno es administrador de problemas ajenos y no se tiene que enfermar por ellos. Como su problema hay un montón por distintas razones, es decir, la cantidad de errores, tanto del autovalorativo como de la nulidad, son tan grandes que realmente llevaría mucho tiempo explicarlos. Por eso prefiero, si quieren hacerme preguntas, o hacernos, mejor dicho, preguntas concretas sobre los temas que a ustedes les preocupan de estos dos fallos, prefiero que contestemos las preguntas, porque en realidad si tenemos que desplegar tanto la nulidad como el procesamiento con todos los defectos que tiene, necesitamos un curso entero de varios días, porque todo, para mi gusto, está todo equivocado, no hay nada. Bueno, el fiscal es parte, es como cuando los defensores a veces decimos alguna que otra pavada. Esto, digamos, cada uno actúa desde su lugar, aunque el fiscal tiene la obligación de preservar la legalidad de los actos, que yo no tengo, yo solamente tengo de ser leal en mi actividad. Pero a mí lo que me preocupan son los fallos.
más que los dictámenes fiscales. Porque los dictámenes fiscales, si usted tiene un juez que sabe filtrar lo que está bien y lo que está mal de ese dictamen, no va a seguirlo, no va a hacerle caso. El fiscal, la verdad que acá fue el que tuvo el peso de toda la tarea. Entonces, realmente pudo haber cometido muchos errores porque realmente tenía una cantidad de actividad muy importante y no tienen las fiscalías, tienen menos estructuras que los juzgados. Así que realmente le resultaba muy difícil la tarea que le encomendaron. Entonces, por eso todos a todos. Y, Y 9 años, no 5. ¿Qué sé yo? La verdad que así cualquiera es fiscal. Sigue siendo el mismo el fiscal, doctora, porque estaba por jubilar. no se jubiló. Mire, Envejeció sin cumplir años. sin jubilarse. Yo lo único que sé que como contadores hacemos, no sé, así y ya, viste. Yo cuando escucho la palabra aplicativo no entiendo más nada, así que a mí después de eso ya no. No, pero tampoco él que es de la FIP y sabe de lo que estoy hablando, de cómo se evalúan las cosas. O sea, yo creo que es, o sea, mi enseñanza, porque yo de todo trato de sacar una enseñanza, es que la verdad es como cuando vienen por vos, vienen por el otro, vienen cuando la justicia ya no es justicia, hace la valija y la verdad es que no es fácil. Bueno, yo como soy muy contrera, yo no quiero que los jueces hagan justicia. Porque cuando los jueces hacen justicia, usted le está dando una llave con la cual pueden hacer lo que se les da la gana, porque para cada uno justicia es otra cosa. Yo lo único que pretendo de los jueces es que resuelvan las controversias en la forma más justa posible, aplicando la ley. Esto es lo único que quiero que hagan. Después, si aplicar la ley a ellos no les parece que está del todo justo, no importa, pero que se queden con la ley y que apliquen la ley. Porque si no nos encontramos con fallos como los que tuvimos en penal tributario, sobre todo en la primera época, en donde como era injusto que hubiera lagunas de punibilidad, entonces lo llenábamos con teorías alemanas, francesas, inglesas, lo que quisiéramos, pero lo llenábamos para hacerlo responsable al contribuyente del acto, porque era injusto que no lo responsabilizáramos porque había evadido. Entonces, que no hagan justicia mejor, tranquilitos que apliquen solo la ley y con eso está bien. ¿Alguna otra pregunta? Pocas inquietudes. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces damos por terminada la charla.